Yo les digo que tranquilas que soy estéril. Él es Naim Darechi, un joven tiktoker y cantante que en una entrevista con el youtuber Mosto Papi afirmó que mentía a sus parejas para no usar preservativo. Yo me he operado para no tener hijos. Cuando me llegue el hijo, bendito sea. Unas declaraciones que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Con 26 millones de seguidores en sus redes sociales, este joven mallorquín no ha tardado en responder a las críticas. La ministra de Igualdad, pues claro que tiene que hablar, entonces... ¿Y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis? Un mensaje en el que pide también asesoramiento y apoyo para poder crecer como influencer. Bueno, pues de este tipo de conductas y del aumento de la agresividad en jóvenes vamos a hablar ahora con Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Capafons. Muy buenos días. Bueno, varios asuntos que nos traen a la actualidad. En primer lugar, este último vídeo que veíamos, vamos a empezar por ahí. Este chico que contra pues todo signo de cordura, contra todo pronóstico además, porque tiene muchísimos seguidores y lo que se espera de ellos es que den cierto ejemplo de esos influencers, que además se llaman así porque ejercen influencia sobre otros jóvenes de su edad, pues haya tenido esta conducta. Ha pedido disculpas, pero evidentemente este tipo de comportamientos son los que nos hacen pensar qué está pasando con los jóvenes, ¿no? Sí, realmente estamos con los influencers, de alguna manera, con los antiguos gurús. Son los nuevos gurús que además llegan a muchísima más gente por las nuevas tecnologías. Algo que hemos estado investigando durante estos últimos años en Canarias y efectivamente tiene muchísimas ventajas, esto hay que insistir y subrayarlo siempre, pero luego tiene estas partes perversas que es diseminar aspectos totalmente negativos para nosotros, para la convivencia y para el ser humano. Este tipo de comentarios pues en parte reflejan, por un lado, un egoísmo y un egocentrismo descomunal, y después, si es cierto y si hay verdadera convicción, pues un intento de cambio, y eso también es esperanzador. Es decir, que las personas sean conscientes de sus errores, que como especie las vamos a cometer, eso es indudable, sean capaces de luego pues cambiar y pretender cambiar, eso siempre es una buena noticia. O sea, que el hecho de que se recriminen estos hechos, como ha ocurrido, por ejemplo, con la muerte de Samuel Luis en A Coruña, que los chicos hayan salido a la calle, que hayan protestado, que hayan dicho que estas conductas no son normales, que son reprobables, es lo positivo, la lectura que podemos sacar de esto, que hay una inmensa mayoría, como nos decía Julián también, contándonos su caso, que realmente no se comporta así. Sin duda, esto es esperanzador. Y además hay que insistir, esto no, es como los duelos, ¿no? Bueno, total, pues tampoco ha sido tan grave que no hayamos podido estar en el duelo por la pandemia, ¿no? Pues es grave. Es decir, uno de los aspectos fundamentales es el consuelo y eso lo da el colectivo, el sentirnos amparados, el sentirnos entendidos. Y eso es muy de agradecer cuando pasan cosas tan terribles, tan devastadoras, tan absolutamente... no tienen palabras, ¿no?, de calificación. Pues el que los demás, el que seamos conscientes de ello y nos unamos y seamos visibles, tan visibles como lo negativo, tan visibles como lo devastador. Eso es muy bueno para el individuo y para la sociedad. Por tanto, hay que animar a que efectivamente, bueno, también fíjate las noticias que hemos tenido últimamente de un país hermano como Cuba, pues hay que dar visibilidad. Las casas tienen que ser de cristal para que estas barbaridades no se puedan hacer en la impunidad y en el desconocimiento. Tenemos que ser visibles y este tipo de apoyo de la mayoría ayuda muchísimo. No te quepa la menor duda. No, desde luego también en ese mismo caso, en el de Samuel Luis, dos chicos senegaleses en concreto, que además ponían en peligro su vida incluso para intentar salvarlo. Esa es verdad que una señal de que no todo está tan mal como parece, ¿no? A mí me emocionó, a mí me emocionó ese tipo de reacciones, esa sensación de que tenemos esperanza, de que como especie tenemos esperanza, porque personas como estas dos senegaleses que ayudaron, que pusieron probablemente su vida en peligro, esa heroicidad, que es algo, insisto, está en nuestro ADN también, igual que a veces esa perversidad y esa maldad, en sentido literal, está ahí. Después tenemos ese contrapeso, afortunadamente, y es muy esperanzador, y hay que potenciarlo. Y yo aprovecho siempre estos medios de comunicación para insistir en que efectivamente una gran mayoría de jóvenes están por esta línea de la cordialidad, de la concordia, de la cooperación, al fin y al cabo de lo mejor que tenemos como especie, ¿no?
Lo que sí es cierto es que cuando vemos ese extremo de violencia, de agresividad, nos llama la atención ese ensañamiento, ¿no? Esas ganas de hacer daño, la rabia con la que se ejerce esa violencia sobre otros iguales, ¿no? Tú lo has dicho, eso es uno de los aspectos clave. La rabia, que en muchas ocasiones está también muy relacionada con la frustración, pues algo no me gusta, algo no lo quiero, algo me molesta y entonces activo inmediatamente la rabia. Pero hay algo peor, porque la rabia o la ira en un momento dado puede ser muy adaptativa, como el caso del miedo o la tristeza. El problema es cuando esa rabia se canaliza de una manera tan absolutamente inadecuada, ¿no? Cuando se canaliza hacia la agresividad, hacia la hostilidad injusta hacia el otro, ¿no? Ahí está la clave. Por tanto, en psicología defendemos las emociones negativas como la tristeza, insisto, el miedo, la vergüenza, el asco, pero que se sepan manejar y que se sepan manejar hacia un control adecuado. Y por tanto, como estoy rabioso, por tanto doy un puñetazo, eso es mentira. Ahí hay una conexión, ahí hay un nexo que hace la persona, porque el ser humano tiene un poder que uno a veces no es consciente, el poder quizás más grande de todos, la toma de decisiones. Y esto es importante que los adolescentes y los jóvenes lo sepan. Es un gran poder que no tienen otras especies. Nosotros podemos decidir. Y como podemos decidir, tenemos que ser luego muy responsables con nuestras acciones, ¿no? Y ser consecuentes y saber asumir esas consecuencias de nuestras acciones. ¿Y qué hacemos para encontrar el origen y la solución? ¿En casa, en el colegio? ¿Acudimos a un profesional directamente cuando llegamos a estos extremos de agresividad? Esa es una muy buena pregunta, porque aquí está, ¿no?, la psiquiatría, la psicología, la pedagogía, la sociología, en fin, todas estas ciencias que tienen que ver con el comportamiento humano, pues siguen peleando y siguen trabajando para cada vez saber más. A veces me recuerda a mí la meteorología. Pues ya avanzamos mucho pudiendo explicar y predecir. Y ya, pues supongo que el meteorólogo será feliz cuando encima consiga controlar. Pero por ahora, pues es una ciencia que limita mucho la intervención. Pues la nuestra, el ámbito de las ciencias del comportamiento y de las ciencias de la salud, sí pueden hacer y provocar el cambio. Y eso es también un canto de esperanza. No es fácil. Cuando estamos ante un psicópata sabemos que las probabilidades son muy bajas de que ese cambio se produzca, pero tenemos con ahínco que seguir trabajando en que al final seamos capaces de con estas personas también intervenir para que no sufra la humanidad, no sufra la sociedad y ellos se rehabiliten. ¿Es positivo buscar, por ejemplo, canalizarlo a través de deportes de contacto o mejor a través de otros deportes en equipo que puedan hacer que esa rabia se canalice hacia otro lado, que es el deporte, que además es una muy buena forma de soltarlo? No sé. Sin duda. Sin duda, sin duda. Hay un conjunto de estrategias y entre ellas está, pues, evidentemente, el cambio también actitudinal, digamos, cognitivo de creencias, de valores ante un hecho, pero no cabe duda que también inducir ese cambio actitudinal o digamos, cognitivo a través de acciones puede ser una manera más directa y al comienzo más eficaz. Y por tanto, ese tipo de deportes, por ejemplo, el tan denostado a veces boxeo, pues el boxeo bien entendido, bien transmitido y como un puente hacia una actitud mucho más pacífica y mucho menos agresiva, pues puede ser un deporte, igual que otras artes marciales, que todos podemos tener en la cabeza, han demostrado bien elaborado o los programas de intervención, no simplemente ir a un gimnasio sin más, que eso puede ser muy entretenido o muy saludable para el cuerpo, pero poco terapéutico, pero sí adecuadamente guiado por un profesional de la salud, puede ser una vía muy conveniente para que efectivamente este adolescente, pues en una primera instancia, sea capaz de sacar toda esa agresividad, esa energía, de una manera mucho más controlada, en un contexto, en un cuadrilátero, donde además hay unas normas que se tienen que respetar, y no desde la barbarie de lo que desgraciadamente pudimos ver a través del vídeo grabado con Samuel, ¿no? Normalmente pasa que estos chicos o chicas se envalentonan porque se sienten respaldados también por un grupo. Aparte de denunciarlos, que eso hay que hacerlo siempre, hay que aislarlos. Es bueno que se queden solos y vean que no hay respaldo en esas conductas y así a lo mejor pues digan, oye, pues no lo voy a hacer porque nadie me va a apoyar, no voy a tener respaldo en esto. Sí, fíjate que como estrategia sabemos que tanto, insisto, en psicología como en la propia jurisprudencia, sabemos que el último medio que de alguna manera refleja el fracaso de los anteriores es el aislamiento. Por tanto, en ocasiones no queda más remedio que aislar de alguna manera para que esa persona no pueda hacer daño. Dicho esto, en el sentido de tu pregunta, que es si en un momento dado puntualmente no consiga el apoyo del grupo, le va a beneficiar sin duda. Pero claro, tenemos que tener presente que también, igual que hablaba antes de que tenemos la toma de decisiones, pues hay un fenómeno básico que es la libertad. Es decir, una sociedad democrática como la nuestra, con un Estado de Derecho, tiene que defender la libertad y la libertad
en ese sentido es que nos podamos unir con las personas que nos aprecian o que queremos. Esa parte más negativa es la que en un momento dado pues, se tienen que activar para que podamos, desde el aislamiento puntual, llegará a una reconversión y que pueda vivir en compañía. El punto de que el grupo puede incentivar está demostrado, ¿eh? Esto es indiscutible, que los grupos en un momento dado pueden convertirse en armas atómicas a la hora de hacer daño a terceros. Por eso, porque a veces uno se siente detrás, se siente respaldado, se siente aplaudido, se siente apoyado, se mete en una burbuja donde piensa que toda la aprobación o desaprobación va a venir de esas personas que tiene alrededor. Y de ahí que en muchas ocasiones pues, los linchamientos sean la forma más desagradable y cruel de interacción con un ser humano, ¿no? Puede ser que muchas veces el origen no esté en relaciones familiares complicadas o en un problema de base de la infancia, sino que estas conductas se correspondan con consumo de pornografía, de películas violentas, de este tipo de información. Eso es todo lo que sigue investigando la ciencia, ¿no? La ciencia del comportamiento. Porque efectivamente a veces miramos directamente, y en ocasiones con razón, a los padres, ¿no? Y a veces los padres son dos víctimas más de esta persona que ha deteriorado su actitud hacia los demás y está en una zona ya totalmente negativa, ¿no? Y agresiva. Dicho esto, que es cierto, es decir, a veces hay que despenalizar a los padres que a veces han sido, insisto, sufridores. En ocasiones también tenemos que ser conscientes que los padres somos, sobre todo en la primera etapa, estamos hablando entre los 0, o sea, entre el bebé y los 9, 10 años de edad, muy importantes y muy influyentes en el comportamiento de nuestro hijo. Y a veces uno en consulta escucha a padres, pues no sé cómo ha ocurrido esto, y rascas un poco y dices, hombre, pues si le permitiste todo, o lo contrario, si fuiste extraordinariamente severo, inflexible, donde apenas podía abrir la boca y decir nada, o insisto, la permisividad máxima, ya sabemos que eso son formas negativas. Lo que tú señalabas, sin duda. Luego hay otros factores, ¿eh? No podemos centrar exclusivamente en la familia, sobre todo cuando ya entra en el periodo adolescente, los iguales van adquiriendo cada vez más relevancia y los mayores, las personas, los tutores, pierden cada vez más fuelle en la influencia. Y luego sí, otro tema que has tocado, que está ahí, que nosotros seguimos peleando, igual que con el tema de las apuestas online, que es la pornografía en la red y con el acceso a menores, ¿no? Yo siempre comento la anécdota de creo que un chiquillo de 8, 9 o 10 años, no lo recuerdo ahora, que cuando le preguntaron qué quería ser de mayor dijo que actor porno. Que estas cosas no pueden pasar en una sociedad sana, ¿no? Estas cosas tenemos que trabajar para que un niño, igual que no está preparado un bebé para una fabada, y mira que sabrosa y gustosa, pues un crío de 11, 12 años no está preparado para visionar determinado material pornográfico. Pues Juan Capafons, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Muy buenos días. Gracias a ustedes, muy amable.